Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Un rey demonio ha nacido. Parte 1. En el momento en que se dio cuenta, Godot ya se encontraba en prisión, como para la causa, tal vez era más bien de la nada. Ahora que pensaba en ello, todo comenzó hace 4 días antes. Fue durante las vacaciones de primavera, cuando estaba a punto de entrar en la escuela secundaria, Godot visitó Cerdeña de Italia en casa de su abuelo. Allí, se encontró con un joven y guapo amnésico, a Erika de los Caballeros y Magos, así como a la bruja Lucrecia Sola. Todos los individuos poseían poderes extraños e increíbles. Además, Godot encontró dioses. Se encontró con un dios, conversó con un dios, luchó contra un dios, obtuvo la victoria. Algo así. Después de usar el secreto tomo de Prometeo, su conciencia se había vuelto borrosa y no podía recordar lo que había sucedido después. Sin embargo, aún podía recordar vívidamente a su amigo, el joven de pie en medio de las llamas. Su alegre sonrisa, sus ojos penetrantes que llevaban una expresión de pesar y esas palabras de despedida. Kusanagi Godot, te concedo mi bendición, tú quien has renacido como el nuevo rey asesino de dioses. Incluso al borde de la muerte, su voz era muy clara y distintiva. Todo el carisma del joven como un héroe se desbordaba allí. Tú eres la primera persona en usurpar mi autoridad del dios de la victoria más fuerte que cualquier otra persona hasta el día de hoy, voy a luchar de nuevo contigo, toma posesión de mi cuerpo invencible. A pesar de que no lo entendí muy bien, eso fue lo que me dijo. Mostró tal entereza y espíritu de lucha por una revancha, así cuando él estaba a las puertas de la muerte. De hecho, esa era su verdadera naturaleza. Este pérsico señor de la guerra, utilizando las 10 encarnaciones de lucha, protegiendo a las personas, adorado como el invicto héroe victorioso, solamente Beretragná podría tener momentos finales de ajuste como estos. Por lo tanto, la vida de Kusanagi Godot estaba en peligro. Entonces perdió el conocimiento. Pasaron varias horas. A pesar de que la batalla contra Beretragná tuvo lugar alrededor de las horas de la madrugada, Godot tuvo que esperar hasta el mediodía para despertar. Erika de inmediato vino a su lado. Erika le dijo que habían dejado las ruinas que habían sido utilizadas como campo de batalla y llegaron a una aldea cercana. Erika encontró fortuitamente una posada de 4 habitaciones, consiguió una habitación y colocó al inconsciente Godot en la cama. Actúas de manera imprudente, y sin embargo todavía estás vivo. La recuperación avanzó rápido en tan poco tiempo, suficientemente bueno. Escuchando a Erika murmurando en el lado de su cama, Godot estaba perplejo. Severamente golpeado por Beretragná, e incluso golpeado por el ataque relámpago decisivo. Debido al uso del secreto tomo de Prometeo, tanto su cuerpo y cerebro se habían sentido muy picantes como si estuvieran encendidos. Morir en ese momento era natural. Levantándose de la cama y examinando su cuerpo, Godot comenzó a murmurar. Realmente me he recuperado. Yo, podría estar soñando. Traumatismo cerrado, huesos rotos, abrasiones, hemorragias, quemaduras, ruptura de órganos internos, fiebre alta, etc. No había podido encontrar ningún rastro de dolor insoportable, Godot solo encontró un cuerpo completamente sano en su lugar. Además, balanceando su brazo derecho sin querer, se encontró con una sensación un poco extraña. Godot se había lesionado el hombro derecho el pasado verano, lo que le obligó a abandonar el deporte del béisbol al que le había dedicado muchos años. Extraño. Moviendo el hombro derecho hacia atrás y adelante, no podía sentir nada inusual. Se movía muy bien. Además, se dio cuenta de algo más. Él estaba muy hambriento. Su estómago estaba gruñendo y retumbante, causando una conmoción, exigiendo alimentos y nutrientes. Hey Erika, ¿tienes algo de comer? Si hay restaurante cerca, puedo pedir algo para que traigan. Pero Godot, ¿no que estuviste al borde de la muerte? En mi opinión, no debes comer nada que pueda crear tensión en tu estómago. Este fue el consejo más sensato, pero Godot declaró en voz alta. No hay problema. Yo actualmente me siento como si pudiera digerir mis propios zapatos. Solo tráelo. 30 minutos más tarde. Godot estaba devorando todo tipo de comida que Erika había traído. Había varios paninis elaborados a partir de carne de cerdo, pollo y verduras de primavera, salchichas hervidas, jamón prosciutto, losas gruesas de filete de carne de caballo, verduras al vapor con salsa de mayonesa al estilo hecho a mano, la carne de conejo guisada con verduras, agua mineral, zumo de naranja, vino, etc. Agarrando alimentos continuamente y rellenando su boca, Godot masticó con deleite, saboreando a grandes tragos. En cualquier caso, la búsqueda de alimentos era la primera prioridad.
Erika miró a Godot como si estuviera comiendo y bebiendo por una fuerza desconocida. Una expresión como si estuviera observando algunas especies raras recién descubiertas, sumida en sus pensamientos. Por cierto, se me olvidó hacer algo. Ya vuelvo. No permaneciendo más tiempo, Erika salió de la habitación. Godot simplemente asintió rápidamente en respuesta y continuó su búsqueda de alimento, barriendo toda la comida. Muy satisfecho, se acostó en la cama una vez más. Ahora que los nutrientes se habían repuesto, era el momento para el descanso, el sueño. Sintiendo las súplicas del cuerpo, hizo lo que se le dijo sin dudarlo. En cualquier caso, ya era hora de dormir y recuperar la energía. En aras de un cuerpo listo para la batalla. Después de haber dormido por quién sabe cuántas horas, llegó el momento de despertar. Godot se encontraba encarcelado. ¿Estás despierto? Bueno, entonces, vamos a empezar con el interrogatorio. Una voz sombría tranquila habló de repente. Godot se encontró tendido sobre algo blando, con las dos manos y los pies sujetados. Hey, hey, ¿qué es esto? ¿Qué me van a hacer? Godot se quejó mientras que inspeccionaba su entorno. Parecía estar dentro de un granero de alguna granja de campo. Las pilas de heno yacían por todas partes, y, de hecho, Godot había estado durmiendo en una de ellas. Tanto sus muñecas y tobillos estaban atados por grilletes de hierro. Además, mirando hacia abajo a Godot había dos hombres en cosplay, cada uno vestido con un traje gris. Se parecían a los actores de una película de gran éxito, como Caballeros Jedi en una especie de odisea espacial o magos de una película de fantasía. Desde sus capuchas que estaban tapadas por completo, los rostros de los hombres no se podían ver. Yo soy un turista japonés y no creo que me merezca ser tratado así. ¿Están seguros de que no tomaron al tipo equivocado? Lo sé. Tú eres el correcto. Uno de los hombres respondió en voz baja a las protestas de Godot en un japonés fluido. Sin embargo, lo poco de su rostro que se podía ver en las profundidades por debajo de la capucha, era claramente una cara caucásica. Tú debes ser Kusanagi Godot, ¿no? Ya recibimos la noticia. Erika Blandelli, el caballero de Milán y el joven llamado Kusanagi habían deambulando por toda Cerdeña. Para sorpresa de Godot, incluso sabían de Erika. El hombre giró su mirada sombría hacia Godot. Tratar de llegar al fondo de nuestros asuntos no tiene sentido. Todo lo que puedo decir es que somos miembros de una asociación de magia antigua. Durante la última semana más o menos, hemos estado investigando al Dios que se había manifestado de repente. Godot estaba muy sorprendido. Dios. ¿Realmente querían decir Beretragna? Erika Blandelli y el joven de Japón. Al parecer viajaron por todo el lugar en búsqueda de la ruta del Dios. Entonces, finalmente, esta mañana, la presencia del Dios de repente desapareció y la estabilidad regresó a la isla. Así que la batalla ocurrió realmente después de todo. Actuando como un amigo del joven, tuvo una batalla a muerte y finalmente se despidieron en tan poco tiempo. Recordando este incidente, Godot sintió una sensación ardiente en su pecho. Los hombres de pronto siguieron. En estas condiciones, temíamos una posibilidad. Tal vez, el dios que se manifiesta en Cerdeña había sido derrotado por Erika Blandelli y ella había renacido como un campione. ¿Erika derrotando a un dios? ¿Y convirtiéndose en qué? Ahora que lo pienso, esa chica Erika mencionó algo similar, justo antes de la inminente batalla contra Beretragna, tuvo una conversación con Erika. Godot recordaba claramente la palabra campione mencionada a continuación. Oh, parece que tienes una pista. Esperamos que puedas explicarlo cuidadosamente en detalle. Uno de los hombres encapuchados le dijo a Godot suavemente. El dios hereje, que se manifestó en Cerdeña en esta ocasión fue una divinidad muy importante para nuestra Iglesia de los Reyes Magos del Este, y podría llevar a la revelación. Muy probablemente, es el dios de la victoria, Beretragna. Estas personas se asocian con Beretragna. Godot se sorprendió. Si la señorita Erika mató al dios de la guerra que adoramos, sería una situación muy grave. Vamos a tener que lanzar toda la fuerza de nuestra asociación sobre ella con el fin de vengar al dios. Así que, muchacho. Esta es la situación. Dinos dónde Erika-san se encuentra ahora mismo. Si decides ser obstinado, tenemos maneras de hacerte hablar. Ruidosamente hablando al mismo tiempo, lo amenazaron. Ni sé sobre eso. Cuando me desperté ya era su cautivo. Además, incluso si supiera, ¿por qué iba a decírselos? Godot gritó. Parecía que estaban buscando a Erika por venganza. Por supuesto que no iba a cooperar con ellos. Ya veo. Entonces no hay elección. En el nombre de Mitra, el dios de los contratos, yo mando por el medio presente, la verdad que sea tu única ley, la honestidad sea tu único discurso, prohibidas son todas las mentiras. Uno de los hombres murmuró sospechosamente. Godot reaccionó con una sensación que nunca había experimentado antes. Las palabras del hombre se sentían como si llevaran poder, y se convirtieron en algo sin forma y sin color que empezó a enredar el cuerpo de Godot. Palabras de hechizo. Este término entró en su mente vaga. Si las palabras de hechizo realmente existían, tal vez realmente entraban en vigor de esta manera. Pero, ¿por qué iba a percibir estos fenómenos? ¿Por qué él?
Este joven, él desvió mi magia. Sin embargo, no solo Godot, sino que también el hombre que empleó las palabras de hechizo se sorprendió. Probablemente tiene algún tipo de magia protectora que protege su cuerpo, ¿no? Como los hechizos para prevenir la extracción de información, por ejemplo, hay varias formas de manejarlos. Acorde para el compañero de un gran caballero de la Cruz de Cobre Negra. ¿La magia de protección? Obviamente Godot no tenía idea de cómo utilizar eso, por lo que debió haber sido Erika quien lo hizo, no. Pero ¿dónde en la tierra lo hizo? Pensaba, al igual que se sentía ansioso. Entonces no nos queda otra opción. Si un método razonable falla, hay que recurrir a formas de barbarie. Uno de los hombres hizo una declaración muy desconcertante. Como muestra de respeto a la prestigiosa Cruz de Cobre Negra, revelaremos nuestra técnica secreta más cruel. Una maldición que hierve el cerebro como un sello de muerte. Será nuestra oferta para ti. Incluso la magia de protección no puede parar esta maldición. Si no quieres morir, es mejor que seas un buen chico y nos digas todo lo que sabes. Venga, hazlo. Hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Godot tragó saliva. Estas personas no sonaban como si estuvieran bromeando. Los magos siempre estaban haciendo estas cosas ridículas locas. Él ya había vivido lo suficiente de eso en los últimos días. Sin embargo, no podía traicionar a Erika. Godot suprimió el temor a la superficie de la muerte mientras que miraba con enojo a los hombres. Prepárense para morir por el bien de la amistad, qué lástima que estén privados de mi bendición, los justos o los bestiales, todo estará desprovisto de luz y el mal prevalecerá. Estas eran palabras de hechizo que llevaban poder. Ese fue su sentimiento. A pesar de que se sentía nuevo, Godot no sabía cómo defenderse, no importaba lo duro que meditara. No había nada que pudiera usar como escudo. Además, no había tiempo para engañar y ganar tiempo. En este punto de no retorno, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Era muy tarde. Godot podía sentir los embates de la maldición mortal. Estaba claro que había sobrevivido a una batalla contra un dios, pero ahora iba a morir aquí. ¿De verdad? Incluso nuestra maldición más cruel ha sido rechazada. Increíble. ¿Quién es este chico? Los dos hombres encapuchados murmuraron en estado de shock. Era natural. A pesar de que él no sabía la razón, al momento en que las palabras de hechizo de la maldición se pusieron en contacto con el cuerpo de Godot al instante se desvanecieron. Entonces inmediatamente. Esto es todo, amigos. Y pensar que existían en realidad personas que se atreverían a intentar un secuestro tonto y confinar a mi compañero, al de Erika Blandelli. Tal absoluta falta de previsión es verdaderamente impresionante. De repente, la puerta del granero se abrió de golpe. Bañada bajo los rayos del sol poniente, era la entrada galante de una hermosa chica cuyo aleteo rojizo de pelo rubio le adornaba como una corona. Ese hermoso rostro suyo, lustrosamente irradiaba tal dominio e intelecto, haciendo que los hombres vestidos sombríos inclinaran sus espaldas. Quien apareció fue Erika Blandelli, por supuesto. La chica a la que todo el mundo buscaba. Parte 2. Parece que no tengo necesidad de anunciar mi nombre para un duelo, me disculpo por recurrir a la violencia, pero por favor regrésenme a esta persona. Sonriendo con una risita, Erika de pronto convocó una espada en su mano. Cuore Di Leone. Poseyendo una hoja delgada que brillaba con un brillo claro, la espada mágica de León. Godot recordó claramente la espada mágica que había sido utilizada con gran éxito en la batalla contra Beretragna. Espera un minuto, Erika Blandelli. ¿De verdad mataste a un dios hereje? El malvado asesino de dioses, llegaste a ser un campeone. Oh, ¿por qué no confirma la respuesta a través de la batalla? Completamente indiferente a las dudas de los hombres en retirada, Erika sonrió llena de glamour mientras que giró su espada. Un destello, dos destellos. Godot estaba sin habla al verla blandiendo su espada sin ninguna duda en absoluto. Esto no era ningún drama histórico, está realmente tratando de matar a estos hombres. El miedo y la inquietud se llenaron dentro de Godot. Pero, afortunadamente, estas preocupaciones eran infundadas. Lo que Erika cortaba en rodajas con su espada era el poder que rodeaba a los dos hombres. Una presencia increíble los protegía. Cuore di Leone cortó en rodajas a través de ella, haciendo que el poder se disipara inmediatamente. Ni siquiera saben cómo usar las espadas y ahora que han perdido sus hechizos de protección, ustedes dos no son rivales para mí. TSK. Maldita seas. Sus poderes fueron cortados por Erika y los dos hombres remontaron patrones complicados con sus dedos. Los patrones inscritos en el aire produjeron poder, realizando algún tipo de atributo mortal. Sintiendo esta presencia, Godot se sorprendió de nuevo. De nuevo. ¿Por qué iba a saber algo así? A pesar de la confusión sin esperanza de Godot, Erika no paró de moverse. Ella ya había tomado medidas antes de que el poder de los hombres entrara en vigor. Un remate alto con gracia fue entregado. Alcanzando a uno de los hombres de forma espectacular en la parte posterior de su cabeza, lo noqueó en un golpe.
El otro hombre fue alcanzado en el pecho por la empuñadura de Cuore di Leone y se desmayó del dolor. La batalla terminó sin esfuerzo con la victoria de Erika. No, ya está hecho. Sus destinos dependerán de la suerte. Erika había encontrado una cuerda en algún lugar de las profundidades del granero y había atado a los hombres inconscientes. El cielo al atardecer era visible a través de la puerta abierta. La noche se acercaba rápidamente. Estos chicos probablemente son de algún lugar en el oriente. Tal vez afiliados a alguna religión. Probablemente zoroastrismo. ¿Beretragná pertenece a esa religión? No. Godot preguntó. Las restricciones en las manos y pies habían sido puestas en libertad. Estos chicos están muy lejos de ese nivel de respetabilidad. Después de todo, ellos estaban usando la magia de maldiciones prohibidas. Son magos sin valor, probablemente de algún tipo de antiguo culto que rinde culto al panteón persa. Culto. Como aquella religión recién resucitada. Ese es el tipo de impresión que tengo. La palabra culto era una descripción bastante apropiada del comportamiento de los dos hombres. Probablemente alguna asociación de la alineación maligna. No puedo creer que utilizaran la magia de destrucción cerebral, sin ninguna duda. Desde la alineación maligna, un culto maligno, básicamente bien dicho. Pero espera un minuto. Mirando hacia abajo en los hombres inconscientes, Godot se dio cuenta. Erika, no puedo creer que dieras un paso atrás y miraras como me hacían todas esas cosas. Yo simplemente quería confirmar hasta qué punto seguías siendo humano. Todavía humano. Sí. Enhorabuena, Godot. Hoy se conmemora el día de tu renacimiento como un monstruo. Piensa en ello como un segundo cumpleaños. Erika sonrió dulcemente. Con tal belleza inolvidable, era una sonrisa glamorosa como correspondía a Erika Blandelli. Pero para Godot, sentía la sonrisa del demonio Mefistófeles cuando restauraba la juventud del doctor Fausto, como un llamado demonio elegante. Si quieres una explicación, es porque yo ya sé y estoy completamente despreocupada que la magia utilizada por los seres humanos e incluso las técnicas místicas del más alto nivel, no te pueden hacer daño de ninguna manera. ¿Qué quieres decir? Pero, en realidad, yo tuve esta realmente extraña sensación a partir de hace un rato, durante la escena de hace un momento, había sentido poder. ¿Podría ser que fuera la magia? Cosas como energía o palabras mágicas. Al darse cuenta de eso, Godot temblaba de miedo cuando Erika afirmó con todas sonrisas. ¿Cómo debo decirlo? Sí, tú ya no eres un ser humano ordinario. Kusanagi Godot se ha convertido en un asesino de dioses, un campione. Eso es básicamente lo mismo. ¿Ah, asesino de dioses? Campione. Bien, ¿no te lo dije antes de la batalla contra Beretragná? Que solo había 6 asesinos de dioses en este mundo. Los malvados reyes demonios que usurparon la autoridad de los dioses. Los campeones. Tú te has convertido oficialmente en el séptimo. ¿Qué? El dúo de túnicas se había colado en la habitación en la posada mientras que Godot roncaba a pierna suelta. Erika estaba lejos en ese tiempo. Con el fin de obtener información, ataron a Godot y lo llevaron a una granja a las afueras de la aldea. Al descubrir la situación, Erika se apresuró, lo que resultó en el drama de rescate que se produjo hace un momento. Parece que los magos callejeros de algún pequeño culto actuaron precipitadamente sin usar sus cerebros. Caminando a lo largo de un camino rural en la noche, Erika concluyó arbitrariamente. Como nota al margen, los hombres vestidos se quedaron atrás amarrados. Estoy de acuerdo en este punto. Pero Erika, cuando saliste de la habitación en aquel entonces, me estabas utilizando como cebo. Caminando junto a la belleza rubia, Godot susurró. O bueno, era solo una especulación. En ese momento, tal vez Erika realmente tuvo que dejar de hacer algo como afirmaba. Esa línea de pensamiento solo era razonable. Pero otra posibilidad se le ocurrió a Godot. Sí, por ejemplo, si se le hubiera dado la inteligencia al agudo sentido de Erika, ¿habría notado la aparición de los hombres vestidos? Además, quería confirmar la condición actual de Godot. Su mente de demonio. No sería extraño sospechar que Erika se había ocultado para observar lo que le sucedería a Godot si se quedaba solo. Llamarlo cebo o lo que sea, es una descripción tan inapropiada. Simplemente elegí el método más interesante y dramático que podía pensar, eso es todo. Contrariamente a lo esperado, Erika estaba orgullosa de sí misma. Qué sensación extraña y novedosa, a perder por completo toda gratitud a su Salvador. Tú, ¿cómo debería decirlo? Tu carácter no es de una manera fresca. Godot murmuró enfáticamente. Recordando su primer encuentro, su actitud había sido muy desagradable en aquel entonces. Sin embargo, teniendo situaciones de vida y muerte experimentadas junto a ella,
Su distancia parecía haber disminuido ligeramente. Esa era la situación. Godot comenzó a entender un poco. Erika no era simplemente inteligente, ella era completamente brillante. Sobre eso, ella era un demonio terrorífico. Ella era el tipo de persona cuya solicitud de su ingenio priorizaba la diversión personal. ¿Por qué estoy siempre rodeado de gente con personalidades extrañas? Godot recordó a sus más cercanos familiares, parientes y amigos. Pero gracias a eso, no fue intimidado por una mujer como Erika. A pesar de que era difícil de manejar, todavía era una buena persona en su corazón. El hecho de que ella era una amiga se mantuvo sin cambios. Lo que sea, Godot murmuró para sí mismo. Erika de inmediato tomó la palabra. Oh, pensar que entre los conocidos de Godot, existen muchas personas con un ligero parecido a mí. Qué amplio debe ser tu círculo social. Estoy impresionada un poco. De todos modos, vamos a volver primero. Es hora de descansar un poco esta noche. Impresionado por la aceptación positiva de Erika desde su personalidad extraña, Godot sugirió su próximo movimiento. Sin embargo, Erika sacudió la cabeza. No, los dos de ahora podrían tener otros compañeros. Debemos dejar este pueblo lo más rápido posible. Claro, podríamos asumir otra batalla, pero no hay necesidad de tal riesgo innecesario. Ahora que lo pienso, tú eres la única a la que tenían como objetivo. ¿De qué estás hablando? Al que tienen en la mira es a ti, Godot. Tú eres el rey demonio y el séptimo asesino de dioses, campeone. Cuando Godot miró en confusión con los ojos abiertos, Erika explicó suavemente como si le enseñara a un niño pequeño. Tomando al grupo de los dos hombres de ese momento, debe haber muchas personas involucradas en la magia que han concluido, Erika Blandelli mató a un dios, basados en pruebas circunstanciales. Pero tarde o temprano, van a darse cuenta de su error y descubrir la verdad. El que mató a un dios fue en realidad un japonés completamente no versado en la magia, Kusanagi Godot. Yo soy un asesino de dioses. Sí. Con el fin de investigar la muerte del dios hereje, quien se manifestó en Cerdeña, las asociaciones mágicas no solo de Italia, sino también del resto de Europa enviarán más investigadores. Bueno, lo que se dice, centrarán su atención en mí inicialmente. En un futuro próximo, tú comenzarás a entender la autoridad usurpada a Beretragna. El término autoridad se refiere a los poderes sagrados originalmente en poder de los dioses. Las grandes potencias esgrimidas por los dioses celestiales. Teniendo la posesión de tales poderes no permitirán que un ser humano viva una vida normal. Godot escuchó la información fluida de Erika en un silencio estupefacto. Sin embargo, finalmente se las arregló para hablar. Pero yo debería tener la opción de no usar ese poder, ¿no? Me pregunto si es así. En mi opinión, si fueras realmente el tipo que no eligió ese camino, nunca habrías luchado contra Beretragna en primer lugar. Pero no que la situación es completamente diferente a la de ayer. Calmado ligeramente, Godot continuó. El incidente del dios se ha resuelto, por lo que volveré a Japón. En ese caso, voy a romper todas las relaciones con los dioses, magia, y todas estas molestas cosas. ¡Qué complaciente! Realmente has olvidado por completo, Godot. Erika exclamó con gran sorpresa. Hubo un mensaje que se te dio como el decreto del rey que manda al reino divino oriental, por favor, presta mucha atención. Tu primer enemigo fue el dios de la guerra Beretragna, el segundo soy yo. Erika imitaba terriblemente un profundo tono de voz de alguien. Muy pronto voy a recuperar todo mi poder, cuando llegue ese momento, tomaré el lugar de ese dios de la guerra, mis lanzas de furia se orientarán a pulir tu espada y espera mi llegada. Básicamente eso. Melart, Godot maldijo su estupidez. Hubo otro dios que se había manifestado en esta isla. Sí. El rey divino fenicio Melkart voló hacia algún lugar después de eso. Él se preparó para la batalla con Kusanagi Godot. El gran rey que audazmente declaró que hundiría la isla de Cerdeña en el fondo del mar si los isleños llegaran a intervenir. La tragedia inminente ofrece poco espacio para el optimismo. Por el bien de derrotar a Beretragna, Godot había hecho uso del poder de Melart. Como Godot se dio cuenta de que tenía que asumir la responsabilidad, temblaba. Oh, no, sé que vendrá otra vez. ¿Seré forzado a luchar contra un dios de nuevo? ¿Qué te parece, Godot? Si declaras que nunca lucharás contra un dios hereje, de nuevo, no voy a forzarte. Por mucho que me gustaría hacer eso. Godot suspiró. Volver a casa en un momento así no era aceptable. Incluso si Erika lo dejara ir, no podía permitirse hacerlo. Me quedaré hasta que se resuelva el incidente de Melart. De alguna manera sigo encontrándome en el ojo de la tormenta. Godot se lamentó y Erika se encogió de hombros. Cavar tu propia tumba sería la expresión adecuada,
¿no te parece? Pues bien, vayamos a Cagliari juntos. Es más fácil esconderse en áreas urbanas densamente pobladas y también facilita la recopilación de información. Cagliari era la ciudad más grande en la isla de Cerdeña, una ciudad portuaria. La sugerencia de Erika era perfectamente razonable. Al parecer, ella no solo era capaz de extrañas ideas traviesas, sino que también la contemplación racional. Naturalmente dotada de muchas maneras, en lugar de perder su talento prodigioso, realmente debería poner regalos del cielo para un buen uso. Al mismo tiempo, al ser profundamente impresionado por esta mujer, Godot de repente se dio cuenta de algo más. Estoy de acuerdo con lo que sugieres, pero está bien que no vayas a casa. Oh, ¿de qué estás hablando? Me refiero a volver a Milán. No fuiste enviada aquí desde Milán para una misión. Erika había mencionado sus orígenes un número de veces. Ella provenía de la metrópoli del norte de Italia en Milán. Un mago que pertenecía a esa asociación secreta llamada la Cruz de Cobre Negra, y un miembro de élite conocido como Grandes Caballeros o algo por el estilo. Probablemente era alguien importante en la organización de su tío, pero Erika sonaba como que iba a seguir acompañando a Godot. Yo no he decidido cuándo volver todavía. Ni siquiera he reportado el incidente de Beretragna de nuevo a la asociación tampoco. Eso está realmente bien para que puedas hacerlo. En realidad no. Yo estoy descuidando mis deberes como caballero e incluso apagué mi teléfono celular. Sin embargo, es necesario mostrar una imagen más grande. Por lo menos dales una llamada. Estoy seguro de que están muy preocupados por ti. Si yo hiciera eso, lo más probable es que me pedirían volver. Eso es lo que estoy evitando. Godot recordó que Erika era una chica prodigia prometedora asumiendo grandes expectativas. Era dudoso que la organización quisiera arriesgar tanto talento importante en un entorno peligroso. Yo podría enviar un informe falso, pero las cosas se acabarían tan pronto cuando el engaño se revelara. En cualquier caso, no tengo ningún deseo de salir de Cerdeña por el momento. Es evidente que cuando algo tan interesante está sucediendo, sería absurdo dejar el centro de la acción. Definitivamente inaceptable. Afirmando todos aquellos asuntos problemáticos relacionados con el dios como interesante, Erika sin duda lo pensaba así. Godot quedó impresionado una vez más por ella. Al mismo tiempo, se dio cuenta de otra posibilidad y en secreto le dio las gracias. Tal vez ella eligió acompañarle por preocupación al despistado Kusanagi Godot. Más que probablemente, esto era solo una ilusión, pero de alguna manera Godot creía en ella. Parte 3. Cuando se pusieron en marcha hacia su destino, Cagliari, Erika quería llegar a una decisión sobre sus medios de transporte, los taxis. ¿Incluso en coche a estas áreas rurales? ¿O deberíamos esperar un autobús? En un lugar como este, es probable no más de 2 o 3 autobuses al día, no. Por lo tanto, Godot y Erika pasaron junto a la estación de autobuses. En su lugar, vagaron por el pueblo y por casualidad se fueron con un hombre italiano de mediana edad que estaba de gira alrededor en un coche de alquiler. Después de declarar su petición, se las arreglaron para enganchar un paseo. Sin saber nada de italiano, Godot se quedó en silencio y abandonó el habla a Erika. No solo era hermosa, sino que también estaba bien versada en las habilidades sociales. Erika se sentó en el asiento del pasajero junto al conductor, charlando amigablemente con el hombre de mediana edad. El sol se había puesto por completo. Llevando al trío, el coche corrió por la calle por la noche. Sentado en el asiento trasero, Godot estaba perplejo. De alguna manera, él era capaz de comprender vagamente lo que las dos personas delante estaban hablando, eso era lo que sentía. En ese mismo instante. ¿Dónde van ustedes dos? Cagliari. En cuanto a mí, voy a hacer un recorrido pausado de la región occidental de la isla. Eso era lo que sentía que el hombre estaba diciendo. Poco después, el coche llegó a un pueblo llamado Oristano y se separaron del hombre. El tiempo fue después de las 9 de la noche. Godot y Erika se registraron en una pequeña posada, con habitaciones separadas, por supuesto, comprometiéndose a tomar el tren de las 8:30 de la mañana hacia Cagliari a la mañana siguiente. Como nota al margen, esto fue cuando Godot descubrió por primera vez el hábito de dormir de Erika. Encontrarla todavía dormida en su tiempo de reunión designado, Godot tuvo que llamar a su puerta hasta que su mano se hiriera para despertarla. Frente a la península italiana estaba el mar Mediterráneo. Situado en la superficie de este cuerpo tranquilo y pintoresco de agua, la isla de Cerdeña cubrió un área aproximadamente del tamaño de la isla de Shikoku de Japón. La isla entera comprendía la región autónoma de Cerdeña, con Cagliari como su capital. Cagliari era una antigua ciudad portuaria que se remontaba al siglo VIII.
Los fenicios marineros habían llegado en la isla y comenzaron a construir puertos y ciudades. Debo decir, en relación con el sabor completamente atroz de esa confitería en particular, realmente tengo que ir a una diatriba detallada. Después de que el tren llegó a Cagliari, Erika murmuró varias veces para sí misma mientras salían de la estación. No se podía hacer nada. Si no hubieras dormido, habrías sido capaz de comer un buen desayuno. Godot se encogió de hombros y dijo. El tren viajó durante cerca de 1 hora y media hasta el viaje a Cagliari. Debido a que no tenían tiempo para el desayuno, Godot había comprado un poco de chocolate en la tienda de aperitivos de la estación e incluso preparó una porción de Erika también. El sabor era terrible más allá de la creencia. En resumen, era demasiado dulce. Tan dulce que le hizo doler los dientes. La confitería de Europa y América eran, en su mayor parte, demasiado dulces para los gustos japoneses. Pero incluso Erika tenía la misma reacción. Esta cosa que se hace llamar chocolate, realmente sirve un desafío blasfemo a la definición de sabor extraño, fue su comentario. Al parecer, este chocolate era universalmente malo más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, los dos lo terminaron sin residuos. Está claro que, si hubiera tiempo, podríamos haber comprado algo de comer en una tienda más normal. Ridículo. Estás hablando como si yo fuera responsable. Si hubieras ido adelante y comprado lo que querías de antemano, no habría ningún problema. Así que la opción de levantarse a tiempo no existe. Erika giró una cara de asco en la réplica de Godot. No, no es así. El hecho de que has renacido como un asesino de dioses, piensas que tienes el derecho a molestarme, a mi Erika Blandelli, durante la santidad de mi sueño. Es un privilegio máximo que ni los reyes ni emperadores en el mundo entero tienen derecho. Simplemente te gusta dormir, así que, ¿qué pasa con todas esas justificaciones? Bueno, lo que sea. A pesar de que el sabor era terrible, hizo que la experiencia fuera interesante en su lugar. Por lo tanto, Godot, no voy a continuar con el asunto aún más esta vez. Ofréceme tu gozosa gratitud. ¿Qué pasa con esta mirada hacia abajo de superioridad? En fin, Erika. Godot dijo de pronto a la chica que tenía demasiada personalidad. Has terminado todo a pesar de quejarte por el sabor e incluso fuiste más lejos al decir que era interesante. Así que en realidad no te disgusta la comida basura. ¿Cómo puede ser verdad? Dada la elección, yo soy el tipo de persona que siempre elige los alimentos de la mejor calidad. Con eso, Erika arrojó el pelo rubio que adornaba su cabeza como una corona. Sin embargo, cuando no hay otra opción, simplemente poseo la habilidad especial de ignorar el sabor de la comida. Como un caballero, mi cuerpo es un activo importante. Independientemente de la calidad de los alimentos, la alimentación no se puede descuidar. Tu cuerpo parece haberse desarrollado bien a pesar de todo. Recuerda esto también. Mi filosofía personal otorga un mayor respeto a la degustación de la pobre comida que está marcada por la distinción individualista, en comparación con la cocina sosa carente de estilo. A juzgar por este criterio, a pesar de que tu elección no fue óptima, no fue mala tampoco. En cualquier caso, Godot y Erika estaban de vuelta en la ciudad más grande de Cerdeña, Cagliari. Una antigua capital costera con calles de piedra ordenadas. Llena con el vigor de la vida urbana, pero también sede de la atmósfera, casual, que poseen los lugares de vacaciones de turismo. Por cierto, Godot. Ahora que hemos llegado a Cagliari, la elección de anunciar tu nombre como campeone y tomar el mando de los magos de Cerdeña está abierta a ti. Sí, pero eso no va a suceder. Godot inmediatamente respondió a la sugerencia de Erika al salir de la estación. Incluso si realmente me he convertido en un campi lo que sea como dices, no se siente real para mí en absoluto. Bueno, creo que las posibilidades de que la gente es escéptica sería demasiado altas si anunciamos el nacimiento del rey demonio antes de llegar a una comprensión de tu autoridad. Oh, bueno, no hay urgencia en este momento. Por lo tanto, vamos a empezar la recolección de información. Acerca de Melart, ¿verdad? Sí, eso también requiere de fuentes confiables y fidedignas de información. Contactarnos con magos locales en un momento como tal sería un procedimiento operativo estándar. Pero dado un lugar como Cerdeña, podría ser difícil de encontrar a alguien de primera clase que pudiera resultar útil en una lucha contra un dios hereje. Los murmullos de Erika incitaron a Godot recordando a cierta persona. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos en contacto con Lucretia San? La bruja de Cerdeña, Lucrecia Sola. Ella fue la causa raíz de la visita de Godot a esta isla, y la amiga mayor que había ofrecido orientación a los menores Godot y Erika. Después de la batalla contra Beretragna, no se habían puesto en contacto debido a los diversos acontecimientos ocupados. En ese caso,
Godot quería ponerse en contacto con ella, así como darle un informe. En realidad, yo ya llamé a Lucrecia mientras Godot dormía ayer, para darle un informe sobre todo el incidente. En ese momento, ella dijo, puesto que las cosas se han calmado por ahora, voy a tener un buen sueño para recuperar mi energía. Así que no voy a estar disponible para la tarea. Por la forma en que sonaba, yo esperaría que va a dormir durante 2 o 3 días. ¿Continuamente? Sin siquiera despertar en el medio. Sí. La magia de sueño es con el fin de recuperar el agotamiento del cuerpo y la mente en el menor tiempo posible. Tal resto a fondo es necesario para eliminar la fatiga central, en preparación para emergencias futuras. Ahora que lo pienso, Lucrecia San hizo mención que había agotado su poder mágico. Godot estaba preocupado por la bruja cuando se sintió impresionado por la atención de Erika al detalle. Debido a su aspecto exterior, era muy fácil olvidar el hecho de que Lucrecia era en realidad muy anciana, al parecer. Cuando se separaron, Lucrecia le veía demacrado y no en aquel entonces. Ella se había quedado atrapado en una pelea entre los dos dioses, Beretragna y Melart, una semana o así que hace. Para escapar, ella agota todo su poder. Cierto, Lucrecia también dijo que si necesitamos ayuda durante este tiempo, hay un candidato adecuado. Afortunadamente, él vive en Cagliari. Bueno, entonces, vamos a ir a buscarlo. Sin embargo, Lucrecia también mencionó. Esta persona es más bien frívola en carácter y 100% confiable. Ya veo. Desde que vienes con las introducciones de Lucrecia sola, no puedo pasarlo por alto. David Bianchi habló de una manera que emitía extraños aires pretenciosos. La ubicación actual era una mansión en una colina con vistas al puerto de Cagliari y Golfo degli Angeli. Al igual que Roma, Cagliari también era una ciudad construida sobre 7 colinas y con muchos distritos ubicados en un terreno elevado. Dada una magnífica mansión como tal construida sobre este tipo de ubicación, era verdaderamente una residencia que ejemplificaba el estilo de vida de los ricos. En la sala de recepción, Godot y Erika estaban sentados frente a frente con Bianchi. Yo ya estoy al tanto del asunto de 2 dioses que descendieron aquí. También sé que uno de ellos es Melart. Sobre la base de la identidad del otro dios como una deidad oriental, especulo que es Beretragna, ¿verdad? Digno de admiración, el mago David Bianchi habló. Él era un hombre guapo que parecía tener 25 o 6 de edad. Impecablemente vestido con un traje bien cortado, despedía un sentido de vanidad como una especie de asesino de mujeres. Asesino de mujeres igual a mujeriego. Sí, en base a lo que escuchamos de Lucrecia, eres un geomancista excepcional. Queremos emplear su habilidad mágica para que nos ayude a localizar el paradero de Melart. Erika habló en tonos como de señorita mientras que Godot permaneció en silencio al lado. Después de haber sido informado por Erika que su compañero solo hablaba japonés, Bianchi vio a Godot con gran interés. Sin embargo, de inmediato cambió a conversar en un fluido japonés. Bueno, no hay problema. Es lo menos que podía hacer por obligación a Lucrecia. Sin embargo, espero que me pueda iluminar. ¿Es realmente cierto que Beretragna a quien vio desapareció a manos de Melart? Sí, es cierto. Kusanagi Godot aquí y yo éramos testigos presenciales de los hechos. Erika estaba mintiendo. Ella había ocultado la verdad cuando relató el incidente. Bianchi realizó una sonrisa exagerada después de decir HMPH con un aire de escepticismo. En cualquier caso, permítanme comenzar la preparación de la fisonomía. ¿Podrían por favor ser pacientes mientras que preparo las herramientas necesarias? Dicho esto, salió de la sala de recepción. Hey Erika, ese tipo Bianchi no es un tipo frívolo. Eso es correcto. No oculta sus motivos ocultos, él es una persona más bien pequeña de mente, para poner las cosas con delicadeza. Pero desde que se nos dijo que es una persona capaz, vamos a observar la situación por ahora. Desde que los dos se quedaron atrás, conversaron en voz baja. Como se trata de su propio terreno, sería muy perjudicial para nosotros como intrusos participar en hostilidades con él. Sea como sea, no podemos dar marcha atrás. ¿En serio? No se suponía que iba a ser una persona poderosa. Bueno, solo, tan. Él puede ser considerado de primera categoría, pero no al nivel de primera clase. Si me concentro en protegerme a mí misma con mi mejor hechizo defensivo, Bianchi lo más probable es que lo traspasaría. Sin otro recurso, tal vez habría que apuntar a su lugar. Erika comenzó a mirar a Godot infaliblemente. En ese caso, el objetivo no es el que está en problemas. En materia de reyes demonios campeones, he tenido varias oportunidades de aprender de una cierta princesa combinada con mi experiencia personal. Espero que el resultado sea más bien sombrío. Erika pronunció solemnemente como una especie de profeta. Parte 4. Después de aproximadamente una hora, Bianchi volvió y condujo a Godot y Erika a una habitación diferente. La mansión Bianchi era bastante amplia y sus largos pasillos reflejaban este hecho en consecuencia. El mar Mediterráneo verde esmeralda era visible a través de las ventanas. Gracias a la ubicación de la mansión en una colina cerca del mar, la espectacular vista era incomparable.
Godot le susurró a Erika mientras caminaba a lo largo de este corredor de ricos. Por cierto, ¿qué es geomancia? En términos de que los orientales como Godot entenderían fácilmente, es un tipo de magia similar a Feng Shui. Rituales mágicos que le permiten a uno leer la tierra y el flujo de su esencia, y para manipularlos de acuerdo a los deseos de uno. Para aumentar la prosperidad de uno mismo, las afiliaciones de uno, así como la nación. Feng Shui. En efecto conviene a los ricos. Usar ropa de color amarillo traería fortuna monetaria y colocar artículos en lugares propicios especificados para aumentar la suerte. Las explicaciones de Erika incitaron a Godot a recordar los orígenes de los japoneses, el gran espectáculo. Cuando un dios hereje se manifiesta, la tierra en ese lugar y su esencia se verá muy afectada dada una geomancia consumada, es posible encontrar la información más reciente de la ubicación de la deidad, la condición actual, así como observar cuando una próxima deidad podría manifestarse. Pronto llegaron al destino. Los techos altos se estiraban todo el camino hacia arriba. La habitación era muy espaciosa, una pista de tenis, probablemente podría encajar con espacio de sobra. Eso fue lo grande que era. En el centro de la habitación había una mesa de mármol, con un modelo enorme sentado encima de él. Era un mapa topográfico tridimensional del terreno circundante del Mediterráneo. En este espacio de 5 metros x 2 metros más o menos rectangular, España, Italia, Grecia, Turquía, el mar Mediterráneo y varios países del norte de África estaban muy bien recreados en detalle exquisito. Debe ser una especie de hobby caro, Godot concluyó por sí mismo. Bueno, entonces. Vamos a tratar de localizar la presencia de Melard que fue testigo. Bianchi recogió un vaso precipitado que contenía un polvo de color marrón. Este polvo se hace moliendo hasta fragmentos de una vasija recientemente desenterrada de las ruinas del antiguo puerto de origen fenicio de Tiro. El polvo se vierte desde el vaso precipitado sobre el modelo. Aterrizó exactamente en el lado sur de Cerdeña, la ubicación equivalente a Cagliari, Godot y la posición actual de Erika. A continuación, el polvo empezó a moverse por sí mismo. Deslizándose sobre el modelo como una serpiente, se precipitó hacia el mar Mediterráneo, en dirección este. Una isla incluso más grande que Cerdeña yacía en esa dirección. ¿La isla de Sicilia? Melard fue a Sicilia. Bianchi asintió mientras que Erika miró sorprendida con los ojos abiertos. Parece que él. La esfera de influencia fenicia no solo incluye Cerdeña, sino también Sicilia. Tal vez en busca de su identidad, Melard busca la raíz de su existencia al mudarse a unos dominios sagrados más cerca de su tierra natal. La ciudad de Tiro era aparentemente el bastión de los fenicios que adoraban a Melard. Tiro estaba localizada en la región conocida como el Líbano en los tiempos modernos. Relativa a Cerdeña, era en la dirección al este. Ya veo. Godot entendió. Así que es eso. Pero, en realidad, también preparé algo más. Bianchi tomó un tubo de ensayo que contenía una pequeña cantidad de polvo blanco. Este polvo se hace de virutas de una tableta de piedra desenterradas de las ruinas del templo de Zoroastro que datan del imperio sasánida de Persia. Fue preparada para la localización de la presencia del dios de la guerra de la victoria, Beretragná. Invirtiéndose del tubo de ensayo, el polvo blanco se vertió sobre el modelo. A pesar de que aterrizó en el centro de la península italiana, el polvo blanco comenzó a moverse por sí mismo y cruzó el mar, deslizándose hacia Cagliari, en el lado sur de Cerdeña. Erika-kun. Si Beretragná fue realmente asesinado por Melard como dices, este polvo debería haber desaparecido en su lugar. Sin embargo, su estado actual es evidente. Bianchi sonrió con aire de suficiencia. Con base en la fisonomía, Beretragná murió por la mano de un ser humano. En consecuencia, la autoridad del señor de la guerra fue usurpada, y el nuevo propietario está en Cagliari. Lo más probable es que la persona sea él. Dicho esto, el hombre guapo pretencioso miró directamente a Godot. Mientras que estaba esperando, observé la fisonomía espiritual dentro de esta mansión y descubrí un remolino de presencia que colgaba alrededor como la pólvora. En vez de ti, Erika-kun, ese misterioso algo estaba escondido en este joven aquí, a la espera de una oportunidad para alborotarse. David Bianchi no deja pasar el engaño. Así que incluso si esto fuera la verdad, ¿qué problemas plantearías? Erika declaró con absoluta elegancia y valentía. Si Kusanagi Godot es un campeone, lo primero que se debe hacer es inclinarse al nuevo rey y expresar felicitaciones a su ascensión al trono, ofreciendo su máximo temor y respeto. Sí. De hecho, eso es correcto. Convencido por una chica hermosa más joven que él, Bianchi sonrió con ironía. He tenido esta idea durante mucho tiempo, los campeones son los que han matado a dioses, sin embargo, ¿realmente crees que todos son dignos de ser reyes? Salvatore. Donnie es un ejemplo perfecto. ¿Quién podría creer que él es uno? Es un gran idiota, un idiota absoluto. Un tal señor Salvatore. ¿Así que el sexto asesino de dioses es un italiano? Pero qué palabras irrespetuosas. Erika, quien sigue insistiendo en darle reverencia al rey, se enojará como resultado. Aquellos eran los pensamientos de Godot. Bueno, el señor Salvatore es único en su clase.
realmente no se puede generalizar a partir de un ejemplo. Inesperadamente, Erika no mostró ninguna intención de objetar. ¿Solo la espada? Él es un hombre que no tiene absolutamente ningún mérito en otra cosa que no sea la espada, aunque se dice que ninguna cantidad de hechizos funcionará, siempre y cuando tengamos la intención, ¿no te parece que somos capaces de hacerlo? En realidad estás hablando de derrotar a un campeone. Correcto. Así como ellos han matado a dioses, nosotros también podemos derrotar a reyes demonios. Por lo menos, cuando mi oponente es un campeone inexperto que está lleno de aberturas. Bianchi declaró con absoluta confianza y se quedó mirando a Godot una vez más. Mi dominio de fisonomía no se limita a la esencia de la tierra, sino también se extiende a la observación de los contornos faciales. Ese chico no tiene ninguna historia de la magia entre sus antepasados. Tampoco tiene ningún tipo de entrenamiento en artes marciales, ni experiencia en el campo de batalla. Usurpar la autoridad de un dios no es más que perlas a los cerdos para él. Godot no pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Este hombre era capaz de leer mucho simplemente observando una cara? Como correspondía a un hombre versado en la magia, poseía habilidades asombrosas, pero poco visibles. A los efectos de probar mi teoría de que los reyes no son vencedores absolutos, no es genial que un oponente ha caído en mis manos. HMPH, de la amabilidad de cumplir mi pequeño deseo. La mirada de Bianchi se intensificó gradualmente. Inmediatamente, Godot sintió la piel de gallina en la parte posterior de su cuello. Tal vez, esto era lo que se conocía comúnmente como instinto asesino. Podía sentir los pensamientos claramente peligrosos procedentes de ese hombre. No era difícil de entenderlo. En lugar del mago guapo pretencioso, fueron los cambios en su cuerpo que hicieron a Godot más confundido. David Bianchi. Una vez considerado apenas un mago de primera clase, pero al parecer me equivoqué. Eres menos que la mitad de eso y más probablemente, nunca avanzarás más allá de esta posición. Con la lengua afilada y mordaz Erika dijo más allá de toda duda. Tales nociones ingenuas, seguramente deben haber cruzado la mente de cuantos miles de magos. Como era de esperar de un hombre que se hace pasar por una especie de maestro que habita en una esquina de un lugar como Cerdeña, tal pensamiento superficial es lógico. El tono de voz sardónico de Erika se llenó con su magnífico estilo habitual. A diferencia de los tiempos cuando amonestaba a Godot como tonto, esa sensación fugaz de ternura estaba ausente y solo entregaba palabras de burla ahora. Dentro de las asociaciones de prestigio como mi Cruz de Cobre Negra, con el fin de eliminar este tipo de errores y convencer a los miembros del aplastante poder de los reyes, o más bien, criaturas ridículas para quienes la lógica común no se aplica, se utilizarían anécdotas de reyes pasados como material didáctico para una educación completa. Erika estalló en una sonrisa. Pero está claro que tú no tuviste la oportunidad. A pesar de que estoy de acuerdo con tu evaluación de que Sir Salvatore es como un idiota, desprecio a fondo tu noción de posiblemente derrotarlos. Este tipo de sueño delirante debe guardarse como tu sueño eterno bajo una tumba. Como distintivo del estilo de Erika, esta era una exquisita forma de burla. Realmente son las palabras de quien proviene de una familia de prestigio que menea su cola a los reyes, pero eres poco aconsejable para olvidar un hecho. Este lugar es mi mansión, y para ti, es territorio enemigo, prepárense para morir. En el instante en que Bianchi gritó, el suelo debajo de Erika se transformó amorfo, manifestándose en una forma brusca y masiva cónica, extendiéndose hacia arriba y volando tan rápido como una flecha. Sin embargo, Erika ligeramente dio un paso hacia atrás para evadir el ataque sorpresa desde abajo. Sabes que no eres Dios inmortal, acuérdate de tu mortalidad como un hijo del hombre. Cuando Bianchi gritó de nuevo, Godot pudo sentir la activación de la magia. Esta era probablemente la magia más fuerte que había sentido hasta este punto. La casa comenzó a temblar y retumbar ruidosamente. La oscuridad estaba colgando por todas partes de Erika. Una niebla oscura había aparecido de repente, omnipresente en el entorno de Erika, envolviendo a la joven rubia como una nube negra que oscurecía la luna brillando. Godot estaba seguro sin razón. Esta era una magia extremadamente peligrosa. Los seres vivos que entraran en contacto con esa niebla se acercarían rápidamente a la muerte, ya fuera a través de la absorción de la fuerza de la vida, incurriendo en una enfermedad mortal, o la interrupción del corazón. Los instintos de Godot le dijeron, era magia muy viciosa que robaba la vida. Godot sentía algún tipo de interruptor abriéndose en su cuerpo. ¿Te atreves a hacerle algo así a Erika, mi amiga? Intensas llamas de ira se despertaron en su espíritu de lucha tan feroz como el fuego lento. El espíritu de batalla le hizo sentirse tan caliente como quemándole y llenó todo su cuerpo con el poder para el combate. Por otra parte, exponiéndose a este ataque malicioso, Erika comenzó, por el bien de mantener el orden en Roma, el Senado decretó la suspensión de Imperium. Oh acero de león, limítate a ti mismo a medida de la fundación. Con fluidez recitó el encantamiento. En respuesta, la espada mágica de León, Cuore di Leone, de repente apareció en la mano de Erika. Al mismo tiempo, se transformó en una cadena con 10 enlaces, brillando con brillo de plata.
Los extremos de cabeza y cola de la cadena se unieron para formar una cadena circular. Estos 10 eslabones de la cadena rodearon a Erika, formando una barrera protectora contra la oscuridad de las tinieblas. Senatus consultum ultimum, por el presente decretó. Erika procedió a terminar el encantamiento y completó el hechizo. Godot logró apenas entender lo que pasó. Esta fue probablemente la magia defensiva. Incluso si Bianchi fuera por todas, probablemente no la podía romper. ¿Cómo es eso? Una barrera de protección erigida de la espada mágica Cuore di Leone y Senatus consultum ultimum, ¿tienes alguna manera de romperla? Probablemente. Pero con eso, no puedes atacar a nadie. Los labios de Bianchi mostraron una sonrisa torcida en respuesta al desafío de Erika. Un muro de protección construido usando el hechizo del Senatus consultum ultimum es equivalente a un castillo en la durabilidad. No obstante, el lanzador no puede dar un solo paso fuera de sus confines. ¿No es bonito? Mientras te proteges, no podrás proteger a este nuevo campeón aquí. Godot retrocedió. Es evidente que el próximo movimiento de Bianchi iba a ser. Entonces me estás ofreciendo una mano libre para ir tras este muchacho. Por favor, adelante, adelante. Por otra parte, Erika estaba hablando con una expresión que decía, por todos los medios. La razón por la que los campeones son considerados como reyes y conquistadores. Los seres que han trascendido por completo las limitaciones impuestas por las leyes de la naturaleza, espero que puedas disfrutar de la experiencia completamente. Si acaso sobrevives a este encuentro, tal vez te serviría como una lección maravillosa. Godot jadeó. Realmente se desarrolló como temía. Así que esa es la situación, Godot, dejo las cosas en tus manos. Demuestra al pobre tonto ignorante el terror de tu clase. No te preocupes, yo espero que no tengas problemas. Dicho esto, Erika sonrió llena de glamour. Hermosa y tentadora, era una expresión que era mejor encapsulada por la descripción, la sonrisa del diablo. Parte 5. Espera un minuto, Erika, ¿qué quieres decir con derrotar a ese tipo? Sí, con la autoridad que usurpaste al dios de la guerra persa Beretragná, a pesar de que no sabemos lo que es aún, debe haber algo, o un poco de dolor, que debe permitir pisotear fácilmente a un mago de ese nivel. No hables, fácilmente, en una emergencia como esta. Godot no podía dejar de replicar contra la sugerencia susurrada de Erika. Más en el lado, Bianchi también estaba disgustado. ¿Cómo te atreves a describirme como simplemente ser de ese nivel? Te equivocas si piensas que soy un hombre cuya habilidad solo es geomancia. Así como has visto, he pasado por muchas batallas reales. De todos modos, lo que estás tratando de decir es, yo no soy una especie de protegido. Solo ignóralo. Godot lo descubrió. Erika estaba claramente tratando de instigar una pelea. Enfurecido, Bianchi estaba mirando a Godot severamente. El séptimo rey demonio. No tengo rencor contra ti personalmente, sino como un hombre, no puedo rechazar un desafío. Así que tendrías la amabilidad de tener un duelo conmigo. En realidad, eres demasiado pequeño de mente como un hombre si te ofendes tan fácilmente por simples palabras. Godot suprimió esas palabras que casi se derramaron de su boca. ¿Por qué esa chica Erika quería que Bianchi peleara? Motivos indiscernibles. Por favor, estate tranquilo. A pesar de que maté a un dios, ni siquiera sé lo que pasó exactamente. Pero como se puede ver, soy un pacifista. Realmente no quiero hacerte daño por completo. Con una voz sincera, Godot trató de defender su sinceridad. Kusanagi Godot era un pacifista. Un hombre civilizado que no le gustaba estar en conflicto con otros. A pesar de que Erika era una chica increíble e inesperadamente noble, ella era alguien que podía sacar de inmediato su espada al menor desacuerdo. Como otros seres humanos, ellos primero debían negociar y llegar a un entendimiento mutuo. Lamentablemente, esto no tiene nada que ver con el pacifismo. Esta batalla se refiere a algo que me pertenece a mí. Por favor, cede y entretenme. Oh bosque. Los extraños murmullos de Bianchi al final de su discurso fueron las palabras de hechizo. Potencia del poder mágico fue producido, haciendo ruidos susurrantes, los efectos que produjeron formaron un hechizo. Sin darse cuenta, Godot había de alguna manera aceptado y acostumbrado a su nueva habilidad de sentir el poder mágico y presencias. ¿Qué fenómeno misterioso nacerá de esta magia? Al darse cuenta de eso, Godot estaba sin habla. La pared detrás de Bianchi estaba pasando por un cambio. Esto era claramente una habitación en una mansión, pero ese lugar se había transformado en una escena diferente. La pared de la mansión había desaparecido, y de alguna manera se había sustituido por un denso bosque. El bosque estaba lleno de floreciente vegetación y zonas verdes. Las plantas vigorosas no parecían como especies mediterráneas y eran claramente de la selva tropical flora tropical. Se trata de distorsionar el espacio y la conexión a una selva tropical en alguna parte. Erika informó inmediatamente a Godot. Como era de esperar de la magia, incluso algo como esto se podía funcionar. Tigre. Usando esas garras y ojos inmortales, tu terror creará el equilibrio. Bianchi pronunció palabras de conjuro de nuevo, lanzando nueva magia. Eso fue probablemente un hechizo de convocación.
Desde las profundidades de la selva densa, dos manchas brillantes de color brillante esmeralda se acercaron. Esos eran los ojos de una bestia. Con piel amarilla y negra, una tenaz gran bestia salvaje, un tigre, de hecho. Un tigre extremadamente masivo, probablemente con un peso de 300 kilogramos. Además, había más de uno. Un segundo tigre comenzó a caminar fuera de las profundidades de la selva. Incluso si la magia se cuela en un campione, será completamente desviada. Es un hecho bien conocido. Bianchi susurró y Godot finalmente entendió. Antes, cuando los hechizos estaban siéndole arrojados en el almacén, ninguno de ellos tenía algún efecto sobre Godot. Sin embargo, existen otras vías. Tomando los huesos y la cara por ejemplo. Porque todo lo que requiere es la apariencia, técnicas como la fisonomía eran utilizables como antes. Apuntando a la poderosa aura divina de un campione, la magia de investigación puede utilizarse para localizarlos. Bianchi miró a los dos enormes tigres en la sala con gran satisfacción. Dado que los objetos convocados por arte de magia pueden causar daño, el control de estas bestias mágicas artificiales funcionará. Bueno, Rey, estos tipos son tigres devoradores de hombres acostumbrados al sabor de la carne humana y sangre. No importa que tan pacíficamente intentes negociar, ellos no te escucharán. Devorador de hombres. Godot sintió que su cuerpo se tensaba en el miedo. Los dos tigres feroces siguieron a Bianchi gruñendo mientras que miraban a Godot con los ojos resplandecientes. Al mismo tiempo, gruñían y rechinaban los dientes, y la saliva fluía desde sus bocas. Verdaderamente bestias convocadas por magia. Parecían estar a la espera de la orden de atacar. No había manera de escapar. Como Godot echó un vistazo a la salida, la puerta de acero se cerró con rapidez e inmediatamente, el clic de una cerradura se oyó. Esto también parecía ser magia. Godot tenía la sensación de esperanza. Encerrado en una habitación con dos tigres devoradores de hombres, realmente parecía una situación desesperada. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podía ganar contra estas cosas? Busca la victoria en serio, con el espíritu de batalla en furia. Godot procedió a susurrar, yo soy el más fuerte, llevando la victoria de todo en mis manos. Murmurando, como si hablara consigo mismo. Todos los malhechores tiemblen delante de mí. El poderoso, pero injusto no me puede vencer. Murmulló. Esta era la escritura que Beretragná antes había cantado. El dios de la victoria durmiendo dentro de Godot, el poder usurpado desde aquel joven y ahora heredado por Godot, le dijo las palabras de hechizo. Godot disipó la existencia de los tigres desde su mente y cerró los ojos. Apareciendo en las profundidades de su visión había 10 formas. La primera fue una ráfaga de viento. La siguiente fue un toro. A continuación, un semental blanco. Un camello. Un jabalí. Un glorioso joven de 15 años de edad. Un ave de rapiña volando a alta velocidad. Un carnero. Una cabra. Y, por último, un guerrero empuñando una espada de oro. Yo soy Beretragná, destructor de obstáculos. El guardián más fuerte con más victorias en su haber de buscar batallas. Busco un enemigo formidable para que me derrote. Alto y claro, con la voz del joven. Godot oyó una vez más después de un día. Ya veo. ¿Así que esta es la autoridad de ese tipo? Debo usar esto para luchar. Godot, ten cuidado. Al oír la advertencia de Erika, Godot entró en acción, con los ojos todavía cerrados. Él evadió el ataque saltando de lado. Solo entonces abrió los ojos. Basándose en la visión hubiera sido demasiado lento, eso era lo que sus instintos le dijeron. Uno de los tigres devoradores de hombres había saltado a donde Godot estaba previamente de pie. Sus dientes feroces solo atraparon el aire. Fue una espléndida evasión. Sin embargo, los tigres aún permanecían. El otro tigre se abalanzó ferozmente a Godot, quien todavía no se había recuperado de su postura de salto. Un tigre enorme con un peso de más de 300 kilogramos. Sin embargo, su enorme cuerpo era flexible y ágil. Cargó hacia adelante con la velocidad muy superior a los seres humanos. Pero lo más increíble que pareciera, Godot era capaz de ver su carga muy claramente, no solo podía discernir, él también podría esquivarlo. Godot ya tenía una excelente visión dinámica originalmente. Gracias a eso, en sus días de béisbol del pasado, él era capaz de golpear bolas rápidas. Promedio. En condiciones óptimas, incluso se podía ver la trayectoria de la bola con claridad. Lo que vio ahora se sentía similar en aquel entonces. En última instancia, la bola rápida de un estudiante promedio la escuela media estaba en un nivel completamente diferente en comparación con la de un tigre devorador de hombres cargando. Pero, de nuevo, no había tiempo para reflexionar sobre esta pregunta. Godot se agachó. Rodando por el suelo como un tronco, evadió el ataque del tigre. A pesar de que era indigno, que no le importaba. Estaba bien, siempre y cuando funcionara. ¿Qué? Al ver la repentina agilidad de Godot, Bianchi se sorprendió. Este hombre no era tan incompetente como Erika describió. Godot de repente concluyó sin razón. Si la caballero rubia hermosa femenina se le asignara una puntuación de 10, ese tipo debe de estar alrededor de 6 o menos. Godot procedió a echar un vistazo a Erika. Ella estaba dando esa mirada de nuevo.
Una expresión llena de interés, como si observara una bestia rara recién descubierta. ¿Esto era lo que esa chica quería ver? Averiguando las intenciones de su socio, Godot se quedó sin habla. Ella es verdaderamente como un diablo. Por el bien de la investigación de la energía y la constitución que Godot había obtenido, Erika incitó deliberadamente a Bianchi. Godot se apoyó con las manos contra la pared y se puso de pie. El peligro aún tenía que pasar. Si continuaba rodando por el suelo, sería como una invitación a los tigres para atacar. De repente se dio cuenta en ese momento. En mi condición actual, tal vez. Un sentido de certeza de repente apareció. Luego examinó cuidadosamente a los tigres artificiales. Esta especie de tigre fuerte y salvaje no podría existir en la naturaleza. Pero el hombre que había usurpado la autoridad de la victoria tenía el poder para que coincidiera con ese tipo de fuerza. Empujando con ambas manos contra la pared, Godot imaginó el colapso de la pared. Apretando los dientes, se puso a gritar. ¡Gu, ya! Esta escena solo podía ser descrita como ridícula. El muro se desmoronó y cayó desde el poderoso empuje de Godot. La pared de esta mansión, la opuesta a donde Bianchi estaba de pie, y el muro de piedra conectado al bosque. Con un sonido de traqueteo, se derrumbó por la fuerza por el brazo de Godot. No, esta fuerza inquebrantable no podría haberse producido a partir de los músculos del brazo. Un poder aterrador y masivo estaba siendo transmitido desde el suelo donde Godot estaba. Esto podría producirse a partir de la esencia de la tierra. Este poder fue hecho según la encarnación de Beretragná, el toro. Godot finalmente entendió. TSK. No importa lo fuerte que seas, no hay significado sin técnica en la batalla. Vamos. Bianchi ordenó a los tigres. Godot rápidamente se fue fuera de las paredes hacia el jardín de la casa. Por ninguna razón en particular. Él simplemente se sentía así, y por eso destruyó deliberadamente la pared. Por otra parte, inmediatamente se dio cuenta de que había algo de verdad en lo que dijo Bianchi. Los instintos de supervivencia de Godot y la capacidad de evadir el peligro habían sido explosivamente amplificados por convertirse en un campeone. Sin embargo, continuamente huyendo de los dos tigres devoradores de hombres no era una tarea fácil. Godot pronto fue capturado, y las mandíbulas de un tigre devorador de hombres mordieron sobre su hombro izquierdo. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Godot gritó de dolor. A pesar de que le dolía mucho cuando fue golpeado por Beretragná ayer, el lugar de la sensación se adormeció debido a tener algunos cortes. El dolor actual se sentía como el más intenso que Godot jamás había experimentado en su vida. Pero entonces Godot se dio cuenta. Los dientes del tigre habían excavado en el hombro, mordiendo a través de la carne, pero los huesos estaban. Los huesos eran lo suficientemente fuertes como para detener los fuertes colmillos del tigre devorador de hombres. Si esto hubiera sido su cuerpo original, los huesos se abrían junto con el hombro y el brazo. Mi cuerpo llegó a ser especialmente robusto. Al final, también descubrió otro hecho. Fue extremadamente doloroso. Sin embargo, el dolor era simplemente dolor. Si él convocaba su coraje, ¿no que lo iba a soportar? Además, ¿qué pasaba con esta oportunidad perfecta? Godot utilizó su brazo derecho libre para agarrar la garganta del tigre mordiéndole. Incluso con una fuerza monstruosa, un ser humano no podría ganar una lucha contra una bestia salvaje, completamente superado en agilidad y velocidad. Incluso un boxeador campeón del mundo no podía esperar para ganar una pelea contra un tigre. Pero en una situación en la que uno estaba siendo mordido así, todo lo que hizo fue alcanzarle con su brazo. ¡Bú! El tigre comenzó a gemir como si estuviera desconcertado. Era natural, debido a que su garganta estaba detenida por la poderosa fuerza del toro. Y luego fue triturado. Godot aplastó la garganta del tigre junto con sus vértebras. En ese instante, el gigantesco cuerpo del tigre devorador de hombres se dispersó en partículas amarillas y negras, colapsando como arena. Así que eso es lo que las formas de vida artificiales parecían cuando morían. Godot volvió hacia el tigre restante. Él podría volver a utilizar el mismo como cebo, pero se dio cuenta de que aún tenía otras encarnaciones que podía utilizar. El dolor de su cuerpo infundió a Godot con nuevas fuerzas. La encarnación que solo podía ser utilizada cuando estaba fuertemente lesionado. Feroz y fuerte, la poderosa encarnación del camello. Inmediatamente, el tigre devorador de hombres se abalanzó. Godot saltó al mismo tiempo. Debido al abandono del toro y tomando la forma del camello, la fuerza monstruosa anterior se había ido. Pero eso no fue un problema en absoluto. Con un rápido movimiento de su pierna izquierda, la rodilla golpeó con fuerza en la cara del tigre. Su cráneo y rostro fueron destrozados. Al mismo tiempo, el tigre comenzó a hiperventilarse e inmediatamente se derrumbó como arena. Este sentido de combate, la capacidad destructiva de patadas y poder para saltar fueron otorgados por la encarnación del camello. Oye, ahora que has visto todo esto, ¿no es hora de que te detengas? Godot intentó todo lo posible para sonar agradable. Su rostro palideció. Bianchi gritó oscuridad. La niebla oscura que rodeaba a Erika comenzó a moverse y enredar a Godot. La niebla era bastante fresca y ventosa. En realidad,
Pareció bastante agradable ya que el cuerpo de Godot se había calentado de la batalla. Lo siento, pero parece que no funciona. Godot habló suavemente una vez más. Tratando de hablar de esa manera realmente tomó más esfuerzo que antes. Bianchi maldijo, bastardo, y lanzó a cabo algún tipo de objeto. Se olía a azufre y parecía piedra caliza. Gu. Para un ser humano ordinario, probablemente era un elemento que produciría resultados trágicos como granadas o dinamita. Sin embargo, la magia creada al calor, la presión y la explosión desaparecieron tan pronto como tocaron a Godot. ¡Bu! ¡Monstruo! Bianchi finalmente le dio la espalda a Godot. Una vez más, sacó un pedazo de ese tipo de piedra caliza y la arrojó a las paredes del jardín de la mansión. Saltando a través de la abertura creada por la explosión, se escapó. Bueno, ya por sus palabras jactanciosas previamente, poniendo fin a las cosas tan anticlímax es bastante apropiado. Después de haber desvanecido la barrera de cadena, Erika se acercó. Ella debía haber decidido que ya no era una amenaza una vez que el lanzador se había ido y la niebla desapareció. ¿Qué vas a hacer, Godot? Insistes en que seamos pacifistas y dejarlo sin decir una palabra. ¿Por qué tienes que pedirme algo así? No puedo ver ese tipo de generosa expresión en tu cara. ¿No eres tú el más loco? Godot asintió la evaluación precisa de Erika. Si se trata de esa manera, no estás luchando perfectamente razonable. A pesar de ser un pacifista. El pacifismo y la resistencia no son lo mismo. Yo no soy una santa como Mahatma Gandhi. No soy alguien que pueda poner la otra mejilla cuando se te golpea en la otra. Godot murmuró mientras quedaba un paso fuera por encima del muro colapsado. La mansión de Bianchi estaba construida en una colina con vistas al puerto de Cagliari y el golfo degli Angeli. El mar Mediterráneo verde esmeralda se podía ver muy lejos en la distancia. Caminando cuesta abajo desde la ruta ante mansión alcanzaría el puerto de Cagliari, donde Godot había visitado un par de días antes. Bianchi estaba corriendo actualmente lo más rápido que podía a lo largo de este camino. Él era bastante rápido. Si esto continuaba, corría directamente al puerto. Pero Godot se dio cuenta de algo en este momento. Dentro de su cuerpo, había una voz susurrando en voz baja con él. Destruye. Si utilizas mi poder, esa cosa se habrá ido en un instante. Una bestia negra gritó desde el fondo de su corazón. Pero Godot negó con la cabeza. Detente. Esto debe ser algo así como los susurros del diablo. Pero entonces, Erika de repente agarró el pecho y se arrodilló sobre sí. ¿Qué pasa, Erika? Me duele el pecho. Parece que no me defendí totalmente en contra de los hechizos de Bianchi. Debido a esa oscuridad, mi corazón casi se detuvo. Viendo el perfil de la cara de la hermosa chica distorsionada en el dolor, Godot sentía como si su corazón estaba explotando. Él miró severamente a la espalda de Bianchi. ¡Roar! La bestia en el corazón gritó a su vez. Dejaré que esto se quede así. Vamos. Hazlo. Godot gritó de forma natural. En ese instante, la tierra debajo de Bianchi se volvió de un tono negro turbia mientras que corría por su vida. Una bestia masiva estalló desde esa ubicación y cargó contra él. ¡Roar! Fue un masivo jabalí. Aproximadamente de 20 metros de longitud, aproximadamente. Su pelaje era negro. Excepcionalmente feroz, su cara era horrible y solo podía ser descrito como temible. Dos largos colmillos sobresalían hacia afuera desde los lados de su boca, como grandes cuchillas afiladas y tan masivas como de ancho. Esta fue la quinta encarnación de Beretragná, la primera convocatoria del jabalí. Godot recordaba. Este era el monstruo que arrasó el puerto el primer día que llegó a Cerdeña. El jabalí cargó por delante en este momento, con una velocidad temible y el impulso se estrelló hacia el puerto de Cagliari. Bianchi fue casi pisoteado hasta la muerte, pero se las arregló para hacer un salto desesperado por el lado, hundiendo la cara en el barro, temblando sin parar a su estrecho escape. Entonces todo tipo de cosas sucedieron. En primer lugar, Erika casualmente se puso de pie tan pronto como vio al monstruo negro. Oh, parece que la autoridad que usurpaste a Beretragná puede tomar muchas formas diferentes. Eso fue lo que dijo. Godot había sido completamente tomado como un tonto. Por otra parte, cuando escuchó las palabras, esa cosa se ha ido en un instante, esa cosa no se refería a Bianchi, sino al puerto de Cagliari adelante. El jabalí, deliciosamente, de lo que Godot podría decir, se precipitó en el puerto que había atacado hace unos días como uno de los avatares de Beretragná que se habían separado de él. El enorme cuerpo negro del monstruo fue alrededor con alegría, cargando, estrellándose, destruyendo rápidamente los edificios y las instalaciones portuarias alrededor. Godot agarró la cabeza entre sus brazos, furiosamente gritando «¡Idiota! ¡Alto!». El jabalí gritó como si estuviera disgustado con la orden. Aún así, continuó alborotando, hasta que finalmente se detuvo al cabo de 10 minutos más o menos, retrocediendo en el suelo tan repentinamente como había aparecido. Afortunadamente, el jabalí solo destruyó los almacenes e instalaciones deshabitadas, y las bajas fueron milagrosamente cero. Sin embargo, Godot lamentó profundamente su imprudencia.
Desde este punto en adelante, ¿cuántas veces más iba a experimentar un arrepentimiento como este?